Había una tradición que ninguno de ellos rompía, sin importar los años, los trabajos o los kilómetros que separaran sus vidas. Reunirse la noche del 31 en la vieja casa de campo de la familia Lema. No era especialmente grande ni lujosa, y nadie pretendía que lo fuera. La pintura descascarada, el olor a madera húmeda y las ventanas que crujían con el viento parecían parte de un mismo ritual que todos aceptaban sin cuestionar. Pero la casa tenía algo que ninguno de los cuatro había encontrado en otro lugar. La sensación casi mágica de que el tiempo se detenía apenas se cruzaba la puerta. Un silencio distinto, lleno de ecos de conversaciones pasadas, de risas que parecían seguir vibrando en las paredes, de recuerdos que allí nunca envejecían. La mesa de madera, la misma desde que tenía memoria, siempre estaba preparada desde temprano. Sofía ponía las velas, Pablo se encargaba del vino, Lucía llevaba algún postre improvisado y Diego era el que se encontraba con la llave oxidada, colgada en el mismo clavo de siempre, y abría la puerta como si fuera un guardián silencioso de la tradición. Ese año llegaron más cansados que de costumbre. Sofía venía de un divorcio que no sabía cómo digerir. Lucía arrastraba un duelo que aún no terminaba de procesar. Pablo había pasado meses viajando, persiguiendo un trabajo que no terminaba de decidir si lo hacía feliz o miserable. Y Diego llevaba semanas sin dormir bien, con una ansiedad que ocultaba detrás de sonrisas automáticas. Y sin embargo, allí estaban, como cada 31, como si nada pudiera quebrar ese pequeño pacto que habían construido desde la adolescencia. Allí, entre las paredes agrietadas, la mesa marcada por los años y la luz amarillenta que apenas alcanzaba para iluminar los rostros, solían reír, recordar y brindar. Brindaban por los sueños cumplidos y por los que se habían quedado en el borde, por los fracasos que dolían menos con los años y por los ausentes, porque cada año había alguno más que no llegaba. Pero aquella noche era distinta. El aire se sentía más frío, más denso, como si la casa respirara por sí misma. Una corriente helada pasó por el pasillo, cerrando una puerta con un suave golpe. Diego, que siempre se hacía el valiente, deslizó una mirada incómoda hacia la chimenea, como si necesitara recordar que había fuego allí, que había calor, que no estaban solos. Sofía fue la primera en notarlo. Una copa extra servida en la mesa, justo en el lugar donde solía sentarse Tomás. Tomás había muerto hacía 3 años. 3 años desde el accidente. 3 años desde el último mensaje de voz que aún algunos escuchaban a escondidas. 3 años desde que la mesa había quedado con un hueco que ninguno sabía cómo llenar. ¿Quién puso esa copa?, preguntó Sofía, sin alzar mucho la voz. Nadie dijo nada al principio. Pablo soltó una risa corta, forzada, casi nerviosa, y murmuró que seguramente alguien había servido de más. Pero en el fondo, todos sabían que no. En esa casa nada era casual. Nunca lo había sido. Era parte del ritual. 4 copas, 4 sillas, 4 recuerdos. Y sin embargo, esa noche había 5. La chimenea crepitaba con un ritmo extraño, casi hipnótico. Afuera, los pinos eran sacudidos por un viento que parecía traer murmullos del bosque. De tanto en tanto, alguno miraba la copa extra, como si esperara ver algo moverse dentro. A las 11:30, las risas empezaron a mezclarse con silencios largos. Esos silencios que solo surgen entre amigos que se conocen demasiado bien, que han visto las mejores y peores versiones unos de otros. Hablaban de películas viejas, de trabajos que odiaban en secreto, de viajes que no sabían si harían,
de sueños que aún no se animaban a confesar. Lucía, en un momento, dijo en voz baja: ¿No sienten que falta algo? ¿O alguien? Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. Tomás había sido el alma de ese grupo, el que hacía chistes a destiempo, el que servía las copas sin mirar, el que decía: brindemos, que para eso estamos vivos, y todos reían, aun cuando no era del todo gracioso. Cuando el reloj marcó las 12, los 4 levantaron sus copas. Brindaron. El sonido del cristal se sintió pesado, como si el aire cargara con todos los años anteriores, con todas las palabras que nunca dijeron, con todos los momentos que habían querido congelar. Entonces alguien más brindó. Un sonido claro, preciso, una copa chocando contra otra, en un gesto suave pero firme. No fue un eco, no fue imaginación, no fue el viento. Todos lo oyeron. Sofía dejó caer la mirada. Pablo abrió los ojos de golpe. Lucía se llevó una mano al pecho. Diego, por primera vez en años, sintió que la respiración se le detenía. La mirada de Lucía se clavó en el asiento vacío. Y allí estaba Tomás. O, al menos, la figura de alguien que se parecía demasiado a él. La misma postura relajada, la misma forma de sostener la copa, la misma sonrisa leve, casi tímida, que hacía que su mirada se suavizara. Pero había algo distinto. Sus ojos. En sus ojos había una calma que ninguno recordaba. Una serenidad que solo tienen los que ya no cargan con nada. Nadie gritó. Nadie se movió. Nadie huyó. Solo Sofía, con las lágrimas contenidas y la voz temblorosa, dijo casi en un susurro: «Llegaste tarde, como siempre». La figura rió. Una risa breve, exacta, idéntica a la que solía hacer cuando no sabía qué decir. «El tráfico del otro lado es peor de lo que imaginan», respondió, sirviéndose un poco más de vino, como si fuera lo más normal del mundo. Y entonces el tiempo pareció reanudarse, pero de una forma distinta, como si todos se hubieran deslizado dentro de un instante suspendido. Hablaron. Hablaron como si nada hubiera pasado, como si Tomás nunca se hubiera ido, de los viejos días, de los errores que al final no habían sido tan graves, de los amores que habían sobrevivido, de los que se rompieron antes de empezar, de lo que dolía, de lo que sanaba. Tomás escuchaba más de lo que hablaba. A veces miraba el fuego, como si reconociera algo en esas llamas. Otras veces miraba a cada uno con una expresión que ninguno supo interpretar del todo, como si estuviera recorriendo cada recuerdo, cada conversación pendiente, cada palabra que no había llegado a tiempo. Cuando el reloj marcó la 1, Tomás se levantó. «El brindis fue perfecto», dijo con esa voz que ninguno había podido olvidar. «No olviden hacerlo también por ustedes, no solo por los que ya no estamos». Lucía quiso decir algo. Quizás quería pedirle perdón. Quizás quería decirle que lo habían extrañado, o que le guardaban un lugar siempre. Pero no alcanzó. Tomás ya se estaba desvaneciendo, como humo mezclándose con la madrugada, como si nunca hubiera estado allí, como si hubiese sido simplemente parte del ritual. La copa que había sostenido quedó intacta, y en la silla una marca húmeda, tenue, pero real, como si alguien hubiera estado sentado allí, como si hubiera dejado un rastro. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido esa noche, no por miedo, sino por respeto. Al año siguiente repitieron la tradición. 4 copas, 4 sillas y una quinta servida en silencio, con vino oscuro y tranquilo, esperando. Esa noche, a las 12, ya no brindaron por los que faltaban, brindaron con ellos. Y cuando el reloj marcó las 12, todos esperaron. En un silencio lleno de esperanza, el sonido suave de una copa que choca contra las suyas.
el sonido que completa el círculo, el último brindis, el que une lo que fue, lo que es y lo que todavía espera del otro lado del año.